José Mario Rizo Rivas. Es secretario del Consejo de Administración de Salle Science Grant Thornton SC. Destacó en 2010 como presidente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, donde actualmente funge como miembro, así como del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es escritor permanente en la revista Puntos Finos, Contaduría Pública del IMCP, El Conta, consejero empresarial y columnista de Forbes, además del periódico El Mural, Vallarta Opina y Noroeste. Ha participado como expositor y conferencista en diversos foros y simposios a nivel nacional e internacional, en temas de empresas familiares y gobierno corporativo. Es un destacado consultor nacional en temas de institucionalización. Ha escrito varios libros como El Sucesor, Todos Ganan, Los secretos mejor guardados del empresario familiar, Abrir en caso de emergencia y dejar... Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast de Cultura Corporativa. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, el señor Mario Rizo. Bienvenido a este programa con un tema que nos apasiona, Mario, y que estoy convencido que le dio vida al instituto, que es el institucionalizar y profesionalizar nuestras empresas familiares. Un tema que apasiona mucho, ¿no, Mario? Totalmente de acuerdo contigo, Ángel. Pues creo que ya tenemos muchos años, dijeras tú, como tus palabras, evangelizando a los empresarios de la importancia de sumarse a la institucionalización y profesionalización de sus empresas. Sí. Por el bien común. Totalmente. Queremos más y mejores empresas, ¿no, Mario? Sin duda, porque, pues, de acuerdo con los datos que el instituto ha publicado, pues generan aproximadamente el 52% de la economía de nuestro país. Entonces creo que es una base de sustentabilidad, sí, fuente de empleo para muchas familias. Hoy vamos a hablar de todas las dinámicas que nos hemos encontrado a lo largo de este caminar con las empresas y creo que todo vale la pena, Mario, no sé tu experiencia, cuando el empresario y sus hijos asumen el compromiso social, ¿no? que están adquiriendo con tener una empresa productiva y exitosa, ¿no? Sin duda, Ángel. Creo que ese propósito elevado, ese compromiso, sí, con generar un bienestar, no voy a decir una fuente de empleo, un bienestar para la comunidad y el entorno donde se desarrollan, sin duda que trasciende por generaciones. Claro. Y deja un legado más allá de lo económico. Totalmente. Nos hace tener un propósito muy claro de vida y reconocer que la empresa es nuestro vehículo, ¿no? De generación de bienestar. Creo que vale la pena. Claro. Y ahí, pues también, ¿por qué no? Los que nos encanta acompañar en estos procesos, como sí, es tu caso y mi caso, pues aportar algunas herramientas para que esto se lleve con mayor probabilidad de éxito. Claro. Muy bien, Mario. Para enmarcar la conversación, me gustaría hacer referencia a nuestra última encuesta de institucionalización de empresas de familia que realizó el Centro de Investigación el 2023, hace 2 añitos, que se generó esta encuesta y que arrojó resultados muy reveladores. Nos dice nuestra encuesta que 8 de cada 10 empresas son de control familiar. Entonces necesitamos acompañar y formar estas empresas para que, como decíamos hace un rato, trasciendan y puedan generar futuro, ¿no? Sin duda, yo creo que el porcentaje nos ayuda a tomar conciencia de la importancia de las empresas familiares, sí, y, como bien comentas, de su trascendencia. Un 80% de las empresas a nivel nacional, pues prácticamente estamos hablando de 8 de 10 al final del día, sí. Ya en un dato muy sintetizado, y la importancia de que trasciendan para siguientes generaciones. Sí. Y sin duda, pues los temas que vamos a ver el día de hoy, pues la institucionalización es un
una herramienta que puede ayudar a que lo logren. Claro. Y si le ponemos ya puntos, estamos hablando de que en México tenemos 4.7 millones de empresas. Entonces empezamos a jugar ya con el número y es muy importante el tema de las empresas de familia. Ahora, el resultado de la encuesta nos puntualiza en qué momento de su vida corporativa están. El 71%, Mario, arrojó que está en primera generación. El 22% en segunda, el 6% en tercera y el 1% en cuarta generación. Es decir, con los bisnietos, ¿no? Ya están los bisnietos. Que es algo interesante porque ya hay ejemplos de trascendencia. Sí. Incluso a más de 100 años, ¿eh? Si le echamos numeritos de en qué edad se fundó la empresa y los años que tiene ya caminando, podemos llegar ya a los 100 o rebasando los 100. Pero me quisiera centrar en ese 71. ¿Qué dinámicas nos hemos encontrado y que pueden servir a los que escuchen esta intervención tuya y esta aportación que nos estás haciendo para alertarlos de las dinámicas que nos encontramos en la primera? Claro. ¿Sí? Bueno, al final del día cada familia es como un ser independiente, única. Claro. Y cada empresa es única. Creo que la importancia de las que se encuentran en esta primera generación, donde generalmente no es estadística, prácticamente son gobernadas de manera, vamos a decir, monárquica, sí, por un fundador que prácticamente es el que toma, no voy a decir que el 100% de las decisiones, pero un porcentaje elevado. Muy elevado. Entonces, en este proceso de cambio a la segunda generación, que el porcentaje ahorita, de acuerdo a la estadística, es de un 22%, sí, es el cambio fundamental, porque en este proceso de gobernabilidad por una sola persona, generalmente cuando fallece el fundador, hay una alta probabilidad de que la empresa no trascienda. Sí. ¿Por qué? Sencillamente porque no se ocupó, voy a llamarlo así, sí, de preparar una sucesión, claro, organizada, con sí, tiempo, fundamentada. Creo que eso mitiga el riesgo de que la empresa se muera conjuntamente con el fundador. claro. Pues hoy quisiéramos, si tú estás de acuerdo en este primer tema, hablarles a estos fundadores que están en el 71% de la estadística, de que realmente revisen cuál es su propósito desde el punto de vista empresarial. Si es que quieren realmente dejar un legado, no nada más para las siguientes generaciones, sino para la comunidad donde fueron fundadas estas empresas, para la economía del país, por la importancia de planear la sucesión, de organizar la empresa de una manera de que, si bien es cierto, pueda seguir teniendo una voz calificada o diferenciada, pues que no dependa de una sola persona. Sí. Pues ahí hablaremos de los diferentes sombreros, claro, que se deben de poner estos fundadores dependiendo del rol donde se encuentran. Perfecto. Oye, Mario, y te escucho y entonces eres un convencido de que la grandeza del fundador no está en crear la compañía, sino en ese éxito que va a tener de trascenderla a las siguientes generaciones, ¿verdad? Sin duda, porque si no, pues es vamos a decir, si es parte de su propósito, pues es válido, ¿no? En un momento dado que, como cualquier persona, este es mi sueño y mi sueño es que cuando yo me muera la empresa se muera, es válido también, ¿no? Sí. Sin embargo, creo que los que nos dedicamos a acompañar a los fundadores, pues creo que es importante que los hagamos reflexionar y tomar conciencia de la importancia de que el legado trascienda. Y puede ser que si no hay un familiar que reúne el perfil para ser el director, pues tome otro rol, ¿no? Totalmente. Y podemos pensar en una venta, ¿no? Pero muy bien pensada, muy bien planeada, para que ese impacto social
continúe. Sí, entonces sí, Mario, muy bien, creo que vamos por la misma línea y eso nos da apertura a la segundo dato que reveló la encuesta y nos dice que el 38% de las empresas no están conscientes del proceso de institucionalización, es decir, no prevén, están viviendo al día, ¿no? ¿Qué me dices en ese sentido? Ángel, creo que tú y yo cuando hemos platicado por años y has Sí. sido parte de la labor que muy acertadamente has hecho y creo que tu servidor también y algunos, muchos más colegas lo han hecho, que nuestra principal función es hacer que tomen conciencia. Porque al final de cuentas, Sí. cuando no lo tienes en tu consciente, no lo vas a planear. Claro. Así de sencillo es. Sí. Lo voy a tratar de explicar de mi manera. Sí. Es como cuando tienes algún problema de alguna adicción. Sí. Que puede ser el mismo trabajo. Sí. O al alcohol o algún otro, al juego, a lo que tú quieras. Y vos, cuando no aceptas y no estás consciente de que lo tienes, difícilmente te lo vas a tratar. Claro. Pues aquí creo que el punto muy importante es mandar este mensaje, que si efectivamente ya hicieron ese autoanálisis de qué va a suceder con la empresa cuando yo no esté, en ese sentido, pues puedo tomar conciencia de que necesito hacer algo. Sí. Y ese algo pudiera ser prepararla para una siguiente generación. Venderla. Sí. O sencillamente aceptar que al momento en que yo me voy a morir, se va a morir. Claro. ¿Sí? No son muchas las alternativas. No, de acuerdo. Y creo que aquí lo importante es, como bien lo señala la encuesta, hacer que ese porcentaje de fundadores tomen conciencia sobre la responsabilidad que conlleva tener una empresa. Claro. Sí, totalmente de acuerdo, Mario. Y fíjate, y pasando al siguiente dato, me llama mucho la atención que de estas empresas encuestadas nos reporta el 67% que no tiene un consejo de familia. No le dan esa importancia. De hecho, nos han preguntado, pero, o sea, ¿es necesario tenerlo? Y sí me gustaría, Mario, que nos compartas ese objeto o objetivo que persigue el consejo familiar, que en mi personal punto de vista es el que va a armonizar la relación entre ellos. Pero en tu experiencia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que persigue un consejo familiar? Con todo gusto, Ángel. Creo que el objetivo principal, a mi juicio, del consejo familiar es el sitio seguro para poder desplazar o comentar o establecer reglas con relación a la familia, empresa y propiedad. Sí. Y ese sitio seguro donde tú puedas, como lo estoy manifestando, manifestar tus puntos de vista. Sí. En un lugar en el que no vas a ser criticado, claro, sino que vas a ser escuchado. Y con esa escucha puedes sentirte parte de la toma de decisiones. Sí. Independientemente de que en algunas ocasiones no se vaya a tomar el acuerdo de lo que tú estás proponiendo. Creo que aquí lo importante de este consejo de familia, que debe de tener también sus reglas, tú y yo lo conocemos, como darle vida al protocolo familiar, que son las reglas de familia, empresa, propiedad. También, ¿por qué no? Escuchar, y es válido, que en este consejo se manifieste de manera abierta quien de veras tiene el propósito, está dentro de su plan de vida. Continuar con la empresa que fundó papá. También se vale diferir, ¿no? Claro. Y ser escuchado, y no es ningún pecado. ¿Quién puede tener un proyecto de vida diferente? Y este consejo ayuda también a direccionar la primera parte que comentamos de la charla de hoy,
Sí. ¿Qué hacer con la empresa? Claro. Si los sucesores, hijos, les interesa la propiedad, les interesa permanecer en el consejo de administración, o les gustaría operar, pues establecer los diferentes requisitos para el diferente rol. Entonces creo que parte del éxito de una continuidad de una empresa es institucionalizar a la familia o formalizar las reglas de juego para la toma de decisiones referentes familia-empresa. Claro. Oye, Mario, y no sé tu opinión, pero el instituto promueve que en ese consejo familiar exista un profesional, un consejero de familia que ayude a armonizar y ayude yo creo que el desafío más importante que tiene una familia, que es que cada quien tenga una mirada diferente, ¿no?, a la empresa, y no tienen una visión compartida. No ven. Hay una foto que me encanta y cada que tengo oportunidad la platico, que es una foto familiar en donde son más de 50 miembros de una familia y todos voltean para diferente lado. Entonces creo que necesitamos quien orqueste y quien nos oriente y nos diga, acá está, güey, acá está el negocio, ¿no? Porque cada quien trae necesidades, percepciones, pues todo lo que implica, ¿no? Posiciones diferentes, y eso genera conflicto. Y eso hace que tengamos esa distorsión de una misma realidad, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de esa figura del consejero de familia? Mira, creo que es un aportador de valor, y también, además de alinear la visión empresa, familia, creo que también aporta valor porque puede en ciertas situaciones participar como una especie de mediador. Claro. En un conflicto potencial. Sí. Y este perfil del consejero familiar, estarás de acuerdo que es diferente que un consejero independiente de administración, totalmente. Sí, yo lo veo como un perfil de mediador y solucionador de conflictos, incluso, Mario, con una característica, intervención en crisis, ¿no? Que sepa cómo parar el conflicto porque ya escaló, ya poco falta para los golpes. Entonces, sí, sin duda, Ángel, creo que el tener un consejero familiar, y aquí creo que hay un dato importante que agregar, aportar, que tenga la confiabilidad de la familia, que considere que no tiene una visión imparcial, que no tiene una visión parcial, que tiene una visión imparcial, y que no tiene conflicto de interés, que al final del día su opinión va a ser por el bien común, no por el bien particular de algún miembro de la familia. Claro. No quiere decir que cuando alguien tenga fundamentos que prevalezcan y que sean congruentes con la visión empresa-familia, que el consejero familiar coincida con él. También validando que en ese punto de vista que comentabas ayuda a la alineación. Entonces con esto se logra que, si bien es cierto, cada persona somos única, alinear una visión y compartir una visión. Totalmente. Ya en el cómo, ya veremos. Sí, ya los desafíos, porque quiero rescatar una frase cuando empezamos a dialogar, lo mencionaste y se me vino a la mente. Y dice León Tolstoy que las familias felices se parecen unas a otras, las infelices son cada una a su manera. Sí. Entonces la fórmula que utilizamos para una familia es totalmente diferente para la otra, ¿no? Sin duda. Creo que allí es donde está el arte. Sí, sí, claro. Familiar. Sí. Y viste en un punto estratégico. No es by the book. No. Receta de cocina. Sí, no. Es tratar de saber en qué habitación se encuentra cada miembro de la familia. Sí. No sé si te había tocado, pero por ahí hubo un psicólogo sueco que comenta de las 4 habitaciones. Dice, ¿puede ser que Mario esté en la habitación del optimismo?
Ángel de la negatividad. Ajá. ¿Sí? Pedro de la confusión. Sí. Y Juan de la innovación. Si yo no entiendo que tú estás en una habitación diferente que la mía, claro, difícilmente voy a tener empatía contigo. Totalmente. Porque lo estoy viendo exclusivamente desde mi habitación. Entonces, si quiero conectar con Ángel, me voy a pasar a su habitación. Claro. O voy a tratar de que se venga la mía. Sí, Entonces, sí. esa es la parte claro. que para mi juicio es muy importante. Muy importante sí. En un consejero familiar. Claro. ¿Sí? No es decir quién tiene la razón. Sí. Es también identificar en qué habitación está. Sí, claro. Para hacerlo trasladar a la habitación en donde todos llevemos sinergia. Claro. Oye, Mario, y también escuchándote, estamos formados por la misma profesión, la contaduría pública, pero ¿te han dicho que ya eres más psicólogo que contador? Sí, la verdad sí, Ángel, creo que, y es un tema que me apasiona. Claro. Y creo que para poder aportar valor en lo que hacemos, claro, primero hay que entender a la persona. Totalmente. Yo estoy convencido contigo. Y si no resolucionamos eso, Mario, de nada va a servir el protocolo, las reglas, los consejos de familias de administración, porque no logramos tomar conciencia de lo que mueve a una persona, ¿no? Que a veces es la envidia. Sí. La rivalidad, los celos, las traiciones. Los egos. Ajá, los egos. Y ya eso estamos hablando de condición humana y que tenemos que confrontar y tenemos que trabajar en eso. Si no, no hay poder humano, no hay metodología que va a alinear. Porque al final vamos a trabajar en eso, en la empatía, en el perdón. ¿Sí? Fíjate que ahorita que hablas del perdón, creo que ya sabes que me apasionan las frases. Sí. Acabo de ver una serie, Uh-huh. no recuerdo el nombre, pero me quedé con una reflexión muy profunda, hablando precisamente del perdón. Sí. Dice este señor que lo que quiere olvidar no lo olvida, que generalmente son las ofensas. Sí. Entonces se te dificulta perdonar. Y lo que quiere recordar no lo recuerda, que son los méritos, los éxitos, los momentos felices. Sí. Y si te encasillas en algún tema de un rencor o de algo que sucedió en el pasado, claro, y sobre eso estás actuando en el presente, estás perjudicándote primero a ti mismo. Claro. Sí, que esa es la parte fundamental. Sí. Segundo, a la familia. Claro. Tercero, a tu entorno. Y si nos vamos en cuarto lugar, a la empresa. Entonces, creo que a ti también nos ha tocado en las diferentes experiencias de vida que ahorita que tocabas el perdón, cobran factura de un daño que tuvieron de niño, en el sentido de que mi hermano me hizo esto. Sí, era muy gandalla. Ni la trae en su radar. Sí. Tú traes tu resentimiento. Sí, claro. Y ahorita, a lo mejor algo que es por el bien común, no lo apruebas por cobrar la factura de hace 30 o 40 años. Sí, totalmente. Entonces, yo creo que compartimos lo mismo. Ya nos preguntan que en qué momento nos descuadramos de la contabilidad para entrar a la psicología. Y creo que es un paso obligado si queremos, como te decía hace un rato, realmente ayudar a las familias. Porque si no solucionan ese sentimiento, ¿no?, que traen muy arraigado, de nada va a servir lo que se pacte, lo que se quiera imponer en el consejo familiar o validar. Porque no hay un convencimiento, no hay esa empatía, ese perdón, eso que estamos buscando al final en las personas. Entonces sí vuelve muy retador nuestra chamba. Sin duda, muy retador, muy importante, Ángel. Sí. Que tengamos esa claridad. Claro. Para también ser sumamente transparentes, objetivos, y no hacer los problemas de un tercero de nosotros. Claro. Porque caes a veces en ese error. Sí, de hecho, yo creo que es algo más profundo.
que tenemos que empezar a trabajar los que nos ponemos en medio del conflicto, ¿no? Porque terminas tomando parte. Y no en la imparcialidad que debemos de tener, sino en hacerlos propios, ¿no? Y llevártelos a casa yo he llegado alterado y me dice mi hija, ¿qué tienes? Pues nada, es conmigo, no es contigo. Es algo que necesitas soltar. Entonces sí, hay que trabajarle muy duro en salir porque toda esa energía vibra en negativo y la absorbemos, ¿no? Nos la llevamos. Entonces es muy complicado de repente. Que, siguiendo con ese tema, Ángel, que nos apasiona, sí, la parte psicológica. Recientemente estuve en la Ciudad de México en un sí, congreso de psicología, sí, y Martin Seligman, que es el fundador o el que descubrió o documentó el positivismo, la psicología positiva, dice que hay circunstancias que no puedes cambiar. Claro. Lo que sí puedes cambiar al final del día es quedarte con la parte positiva de lo que tú hiciste. Sí. ¿Sí? Sí. Porque es muy complicado. Claro. Lo que acabas de comentar. A mí me sucedió en muchas etapas de mi vida profesional de llevarme esos problemas a la casa, claro, a la cama, y estás todavía dando vueltas. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Porque no es un tema de cuadre, de estados financieros. Es un tema de cuadre familiar o reencuadre familiar, ¿no? Es un tema mucho más profundo. Entonces lo que recomienda este psicólogo es que antes de dormir recuerdes 5 cosas positivas que te sucedieron en el día. Para que no te lleves esos problemas a la cama, ¿no? Sí. Y ya se convierte en un hábito. Claro. La verdad, yo lo estoy empezando a hacer. Sí. Creo que todavía no te puedo decir que me funciona, pero por lo menos ayuda a que cierres bien tu día. Claro. Que digas, bueno, siempre todas mis decisiones fueron partiendo desde el bien común, o desde lo que yo consideré que aportaba valor para la familia, para la empresa, para la persona, no con un sesgo de qué es lo que yo quiero que haga. Claro, ¿sí? Claro. Oye, Mario, y de hecho, pues la experiencia nos va llevando a ser muy claros, poner límites y saber qué familias ya no tienen solución, ¿eh? Está el problema tan arraigado que si no hay disposición no es posible ayudar. No sé si te ha pasado, pero en alguna ocasión recuerdo que una familia me dijo, a ver Ángel, pues para eso te pagamos, para que arregles. Y yo, sí, pero me equivoqué en elegirlos, ¿no? Porque no debí haberme metido, porque no iban a ser una historia de éxito. No tienen disposición, son muy perversos. Los acuerdos que se pactan no los siguen. Entonces, no me pagaste para eso. Voy a intentar y ponerles esa claridad. No tiene solución. Porque mientras no se comprometan con lo que se está acordando, no vamos a llegar a ningún puerto. Entonces, no sé tu experiencia, esa parte delicada. Dice por ahí un amigo, cliente también. Sí. Que el cliente siempre tiene la razón. Pero hay una premisa de que tú la acabas de decir. Porque yo escojo a mis clientes. Entonces, si mi cliente es el perfil de cliente, que la herramienta que yo le voy a proporcionar le va a funcionar. Bienvenido. Bienvenido. Sí hay casos como los que comentas, también me han sucedido, que prácticamente consideran que contratar a un profesional o un consejero ya trae la varita mágica cuando tú no haces lo que te toca. Al final de cuentas, el éxito o fracaso de una empresa es de ellos, de quienes lo acompañamos. Sí, totalmente. Que en eso estamos alineados. Totalmente de acuerdo. Proporcionamos herramientas, pero si el protocolo familiar, como tú comentas, lo guardan en el cajón, durante 10 años,
todo lo que se trabajó fue en vano. Sí. O los procesos para poner reglas e institucionalizar la empresa, y generalmente dicen que es costoso, pero lo costoso es porque no le diste la vida que necesitabas darle en la implementación. Totalmente, Mario. Y fíjate, ya me gustaría abordar otros datos que son muy impactantes y hablan precisamente de la complejidad de la empresa por el conflicto que tiene la familia. Los datos nos reportan que el 60% de las familias reconocen que tienen conflictos. El 60%. Ya los ven. Que esa es una ventaja porque hay otras que ni siquiera los ven. Ese es el punto. Sí, pero imagínate, es altísimo. El 60% ya reconoce. Y del 10% ya reconocen que están en problemas críticos. De hecho, un 8%. Dice, ya estamos en un problema crítico. Y 2% irresoluble, Mario. Ya dicen, esto no tiene, ya nos robamos, ya no hay manera, ¿no? Ya no hay confianza, no se puede restablecer eso. Ya lastimaron, se golpearon, se amenazaron. Ya están en un tema donde ya no pueden seguir juntos, ¿no? Muy crítico, ¿no? El tema del conflicto. Sin duda. Bueno, el conflicto, Ángel, pues creo que es inherente. Totalmente. Totalmente. Como el riesgo, ¿no? Como el riesgo. Tal cual. Está ahí. Yo creo que el punto fino es tener reglas para resolver el conflicto o anticiparte al conflicto como lo hacemos en materia de auditoría interna. Sí. Cuando identificas el riesgo. Hay que responder con el control. El conflicto hay que responder con el protocolo familiar. Sí. Con reglas en la... Oye, con el consejo, ¿no? Familiar que los rete y los... Consejo familiar, sí. Con el consejo de administración en la familia. Si me vales el término, también ya donde son familias multigeneracionales. Sí. Que ya tienen su family office, bueno, ahí pueden tener reglas para resolver o prever conflictos. Sí. Creo que lo importante de la estadística es lo que comentaste, que el 60% ya reconoce que los tiene. Sí. Y a veces puede ser un conflicto de falta de comunicación. Sí. Que se resuelve a lo mejor comunicándonos. Claro. Sí. Pero como no tenemos el mecanismo, se escala, y lo que es lamentable es que de este 60% que reconocen que tienen conflicto, si no lo resuelven se puede pasar al 8%. Totalmente, ¿sí? Totalmente, entonces, Mario. Aquí ese es el punto que fino, muy fino. Mecanismos para ayudarles a que lo resuelvan. Sí. Y creo que es bueno tener conflictos porque a veces son disruptivos. Claro. Y algo que a Ángel le genera incomodidad, posiblemente yo no estaba consciente de que a ti te generaba incomodidad. Sí. Y es perfectamente válido y me haces ponerme en tus zapatos. Claro. Y ahí podemos resolver que es un tema de una no adecuada comunicación. Claro. O de que ni siquiera estaba enterado. Sí. Fíjate, Mario, te comparto que ya tengo algunos casos en el que, como parte de esta sensibilización que tenemos con el cliente, le hacemos la pregunta del 1 al 3, clasifica en qué escala está tu conflicto, ¿no? El 3 es el más alto, el 1 es el más bajo. ¿Cómo lo sientes, no? El conflicto en la familia. Y nos ponen entre 1 o 2 y ya cuando estás en el proceso ya es un 3, casi llegando a un 4 de irresoluble, ¿no? En mi experiencia creo que obedece a que la principal agresión que recibimos muchas veces en estas dinámicas es de quien más queremos, ¿no? Y eso dice Daniel Goleman, que se llaman los puntos ciegos. No lo vemos, pues la agresión es tan fuerte y tan directa de alguien que no se espera que te agreda, que tu mente lo bloquea y no lo ves. No lo ves. Y incluso
pues la intervención tiene que llevar a destaparlos para que sane la persona, ¿no? Porque tú has visto que el conflicto escala. Si no se resuelve, pues tenemos 3 caminos, y el primero es que lo somatizas o respondes con agresión, o al contrario, ¿no? Sumiso, pero afectando tu autoestima, a la persona, ¿no? Sí. Entonces, o sea, es común, te pasa eso de los puntos ciegos que hay que destapar. Sin duda, ¿no? Y es muy, muy, muy común, sobre todo en relación padre-hijo, ¿no? Sí. O madre-hijo. Sí. O madre-hija. Es menos común, a mí me ha pasado menos común entre hermanos. Uh-huh. También suele suceder, ¿no? Sí. Creo que aquí el punto medular, como bien lo comentas, y lo comentamos al inicio de la plática, es la aceptación. Sí. Y que estoy dispuesto también a pedir ayuda. Claro. Que también eso no es muy común en la persona. Claro. De decir, oye, necesito ayuda. Claro. ¿Y por qué no? Creo que los antecedentes de otros países como es España y Argentina, pues prácticamente ir al psicólogo es como ir con el dentista, o a lo mejor con mayor frecuencia. Sí. Y es pues también para tener salud mental, ¿no? Claro. Salud física, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, en lo personal me tocó en algún momento ser discípulo de Miguel Ángel Gallo, y él decía que la metodología no tiene que trastocar a la persona. En mi experiencia, sí, no lo haríamos, yo no lo haría personalmente, pero sí lo canalizo, ¿no? Sí. A terapia, y prefiero que no tengamos nosotros los terapeutas para que sea totalmente objetivo e imparcial, y canalizarlo con profesionales, pero sí es parte, como dicen, de la canasta básica, ¿no? Es decir, sí necesitan trabajar esas heridas de niños que no se han subsanado y que repercuten en la relación de adultos. Entonces, yo sí estoy convencido que tenemos que trabajarle muy fuerte en la persona si queremos tener empresas sanas y de largo plazo, ¿no? Sin duda. Para tener empresas sanas necesitas personas sanas. Sanas, sí. Al final, bien cimentado, ¿no? La familia es el cimiento. Sin duda. De la empresa. Sin duda. Si mientras la persona no está bien, sí, difícilmente la empresa o el entorno va a estar bien. Totalmente. Mario, hay 2 temas que me encantaría abordarlos en un segundo episodio de este podcast, y que creo que es la joya de la corona, ¿no? La sucesión, que hablemos de la sucesión, en qué momento, qué implica para el fundador y qué implica para el sucesor. Porque ya dijimos, lo enfatizaste muy claro al principio, si queremos construir futuro, están los sucesores, ¿no? En el futuro no estamos los viejitos, están ellos. Entonces necesitamos trabajar muy fuerte en su formación, en legitimar su liderazgo, y eso nos da una charlota de otra horita para platicar. Y también me gustaría que en ese episodio, calentando un poquito el tema, hablemos de la incorporación de familiares, ¿no? Tanto nucleares como políticos, qué tan recomendable, qué tan no, porque creo que también necesitamos ser muy preventivos en esa parte. Entonces me gustaría tener otra sesión contigo, si nos lo permites, porque claro, nos da elementos para muchas sesiones más, y tanto a ti como a mí nos apasionan estos temas, y creo que son elementos o temas que debemos de concientizar. Claro. Empezamos la plática del día de hoy. Creo que es parte de nuestra labor hacer que se tome conciencia. Sí. Bueno, creo que de algunas personas que nos escuchen, 1, 2, 3, tomen conciencia, ya logramos nuestro propósito. Claro. Totalmente, Mario. Y yo agradecerte esa cercanía y esa claridad que tienes para pues, apoyar a las familias, porque
estoy convencido, Mario, que desde la óptica del fundador o de la familia es un tema muy agobiante, muy estresante, que ya no les permite concluir, ¿no? Su felicidad, ya les pesa ir al trabajo, ya no están motivados. Entonces, creo que este acompañamiento con esa cercanía se agradece y es muy necesario. Sin duda, Ángel, yo creo que parte de la vida es disfrutar de la vida. Claro. Y cumplir con el propósito. Cuando ya te está quitando energía, sí, creo que es fundamental, primero que nada, pues aceptarlo y buscar la ayuda o el apoyo para resolver, si todavía es oportuno, lo que comentaste también acertadamente en el transcurso de la plática. Creo que aquí el punto fino o la moraleja de reflexión es que al final de cuentas cada familia es única, no hay receta de cocina, cada persona somos únicos, cada empresa es única y a cada situación y a cada persona, a cada empresa, a cada familia, tratar de aportarle o de diseñarle su traje a la medida. Claro. Si se lo quiere poner, ya ganó. Sí, totalmente. Si nomás se diseña para estar guardado, claro, aunque te quedó a la medida, no te va a lucir, no vas a lograr el propósito. Entonces es muy importante que cada quien identifique cuáles son las causas de fondo para poder atenderlas desde raíz. Claro. Y no superficialmente o dar una receta que no es la adecuada. Totalmente, Mario. Y pues bueno, gracias y pues será un compromiso mutuo volver a sentarnos a charlar sobre estos dos temas, la sucesión y la incorporación de familiares. Creo que con eso nos va a dar charla para otra ocasión. Pues muchísimas gracias, Mario, y pues eternamente agradecido que me acompañes de estos primeros 15 años del instituto y estar tan cerca de nosotros. Al contrario, Ángel, gracias y bueno, aquí te agradezco públicamente porque esto me inspiró también a mí a dedicarme a la parte tan importante de la trascendencia de las empresas familiares. Pues tanto tú como yo formamos parte en aquellos entonces del Consejo del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Nuestros temas eran otros. Y de ahí, bueno, gracias a tu iniciativa, salió este instituto que ha sido todo un referente de formación para empresas, empresarios, profesionistas, consejeros. Y yo agradezco que fui de los primeros egresados del programa de consejero. No, y mi mentor personal, muchos jalones de oreja y sopapos, no, pero... Un placer, gracias. Gracias a ti, Mario. Un abrazo. Igualmente. Pues muy bien, muchas gracias.